Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele, ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Contexto del versículo. Este pasaje pertenece a la carta de Pablo a Tito, una de las epístolas pastorales. Pablo escribe a Tito, a quien dejó como líder responsable en la isla de Creta para organizar las iglesias, nombrar ancianos y enseñar sana doctrina. Tito, capítulo 1, versículo 5. En el capítulo 3, Pablo resume instrucciones prácticas para la vida cristiana: someterse a autoridades, vivir en paz, evitar contiendas y dedicarse a buenas obras. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Justo antes del versículo, versículo 9, advierte evitar cuestiones necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Luego, en los versículos 10 al 11, pasa a tratar un problema más grave: personas que generan divisiones dentro de la comunidad cristiana. El contexto es la protección de la unidad, la paz y la pureza doctrinal en la iglesia local, en un ambiente donde falsos maestros y controversias innecesarias amenazaban la salud espiritual de los creyentes. Desglosemos frase por frase. Al sectario se refiere a la persona que causa divisiones o facciones deliberadas en la iglesia, el que promueve bandos o sectarismos por orgullo, disputas o agenda propia. Después de una y otra amonestación, indica un proceso paciente: primero una advertencia, corrección, luego una segunda, dos oportunidades claras de arrepentimiento y cambio. Rehúyele. La acción final ordenada: apartarse, evitar o rechazar el trato continuo con esa persona para proteger la unidad de la iglesia. Ya sabes que ese está pervertido. Describe el estado interno: la mente o el carácter de esa persona está torcido, extraviado o corrompido. Y peca. Está en un pecado activo y continuo, fallando el estándar de Dios en actitud y acciones. Condenado por su propia sentencia. La persona se autocondena porque, a pesar de las advertencias claras, persiste en su camino. Su rechazo obstinado es su propia prueba de culpabilidad. Significado general. El versículo enseña cómo la iglesia debe manejar a quien persistentemente causa divisiones y rechaza la corrección. No se trata de excluir por opiniones menores o errores honestos, sino de proteger la unidad del cuerpo de Cristo ante alguien que, por orgullo o agenda propia, divide deliberadamente. Después de intentos razonables de restauración, 2 amonestaciones, la iglesia debe apartarse de esa persona para evitar que el daño se extienda, reconociendo que esa actitud revela un corazón torcido y pecaminoso que se autocondena al rechazar la verdad. ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida? No ignorar ni tolerar indefinidamente a quien divide grupos, familia, iglesia, equipo de trabajo cristiano, por capricho, chismes, bandos o enseñanzas erróneas persistentes. Seguir un proceso: hablar en privado primero, amonestar con amor y claridad una segunda vez y solo entonces apartarse si no hay cambio. Aplicar disciplina con el objetivo de restauración, pero también proteger a los demás. En lo personal, examinar si nuestras actitudes o palabras están dividiendo en lugar de edificar. Ejemplo: imagina en una iglesia pequeña que un miembro comienza a formar un grupo aparte, criticando constantemente al líder y a otros hermanos, insistiendo en que solo su interpretación de ciertas doctrinas es correcta y reclutando gente para su visión. El líder le habla en privado una vez, explicándole el daño que causa y pidiéndole que cese. No cambia, se le amonesta una segunda vez, quizá con otro líder presente. Si sigue dividiendo y creando bandos, la iglesia, siguiendo este principio, decide apartarse de esa persona. No invitarla a reuniones, no darle espacio para enseñar, no por rencor, sino para que el resto de la iglesia no se fracture. La persona, al persistir, se autocondena por rechazar la corrección. En palabras simples, si alguien insiste en dividir a los creyentes y después de que le hablan 2 veces para corregirlo no cambia, entonces aléjate de él, porque esa persona está torcida por dentro, sigue pecando y se está condenando sola con su propia actitud. Lecciones que nos deja: la unidad en la iglesia es muy valiosa y hay que protegerla. La corrección debe ser paciente. 2 advertencias: no impulsiva. No todo desacuerdo es división, pero el que divide deliberadamente y sin arrepentirse es peligroso.
El que rechaza corrección repetida muestra su propio problema espiritual, está pervertido y peca. La disciplina no es castigo cruel, sino protección amorosa para el cuerpo de Cristo y oportunidad final para que la persona reflexione. Cada uno es responsable de sus decisiones. Rechazar la verdad nos autocondena. Reflexión. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. El amor verdadero a veces incluye límites y separación cuando hay daño persistente. No es fácil apartarse de alguien, pero hacerlo después de intentos razonables de restauración es obedecer a Dios y cuidar a su pueblo. Al mismo tiempo nos invita a autoexaminarnos. ¿Estoy yo causando división con mi actitud, mis palabras o mi orgullo? ¿Acepto la corrección cuando otros me hablan con amor? Porque al final la persona que se niega a cambiar se condena sola, pero Dios desea que todos lleguemos al arrepentimiento. Que este pasaje nos motive a buscar la unidad, a corregir con humildad y a proteger lo que Cristo compró con su sangre, su iglesia, en verdad y amor.